Buenas, bienvenidos a todos. Hoy tengo a Paloma de Crece tu Coco. Buenas, ¿cómo estamos? Genial, muy bien, ¿cómo estás, Sune? Bien. Crece tu Coco, que es una plataforma que ayuda a la gente. Ahora está muy de moda esto de conectar, match, etcétera, pero aquí en un punto más entrevista con podcaster o persona que quiere ser entrevistada. Entonces, cuéntame cómo funcionas. Yo como podcaster puedo contrataros para que me consigáis entrevistados o yo aparecer en Ujú. otros podcasts. ¿Funciona las dos direcciones? Sí, sí, efectivamente. De hecho, trabajamos con un montón de podcasters con los que normalmente empezamos como colaboradores y después de conocer nuestro servicio, pues luego se animaron a probar. Y, y bueno, pues mira, en resumen, cómo trabajamos es de la siguiente manera. Ofrecemos este servicio generalmente a marcas, a negocios, incluso pues a personas que a nivel personal tengan un proyecto que quieren hacer crecer. Entonces, pues lo que hacemos es contactar a personas que pensamos que esto pues, le puede interesar y lo que hacemos es organizarles, les buscamos y les organizamos entrevistas en podcast. Es decir, vemos un poco cuál es el foco, cuál es el objetivo de estas personas, ¿no? Y, y nos ponemos a pensar y pensamos, ay, a ver, pues qué podcasts pueden ser adecuados para esta empresa, para este negocio, para este proyecto. Y como tenemos acceso pues, a una base de datos enorme, tanto en España como en Latinoamérica, pues lo que hacemos es, les generamos pues, este plan de marketing que consiste en, durante varios meses, los meses que decida la persona que quiere trabajar con nosotros, pues que permanezcan haciendo entrevistas en podcast. Claro, esto es muy positivo para ellos porque van a tener mayor alcance, van a tener más visibilidad, van a llegar a mucha más gente. Además, pues bueno, nos encargamos de que sean un poco podcasts que publiquen con frecuencia, o sea, que tengan una serie de requisitos, que sean podcasts en los que la gente pues tenga interés, que sean seguidos, ¿no? Normalmente no solemos trabajar con podcasts que están empezando, ¿no? Porque lo que buscamos es un poco que la persona tenga mayor visibilidad. Ujú, Entonces, con respecto a lo que me comentabas, pues también podríamos trabajar con podcasters porque muchos, además del podcast, también tienen sus propios negocios. ujú. Y las personas cuando piden que les encontréis podcast donde ir, ¿os piden números y estadísticas o tiráis más de comunidad y nicho? Bueno, pues es que nosotras cuando ofrecemos el servicio, ofrecemos una serie de garantías, ¿vale? Pues como te comentaba, entre algunas de ellas que sean podcasts que estén consolidados, que publiquen con frecuencia y una serie de aspectos, ¿no? De tal manera que la persona sabe eh, un mínimo de métricas que van a tener, ¿no? Un mínimo de descargas por episodio, porque a día de hoy, imagino que sabrás, pero no, es verdad que el podcaster a nivel individual sí que sabe. Hay unos que lo saben mejor y otros que peor, dependiendo de cómo se te dé esto, pero suele ser el podcaster el que conoce sus métricas y es muy difícil con todos los podcasts que hay realmente acceder a todos los datos, ¿no? A las visualizaciones, a los datos, luego a la proyección que eso tiene también cuando tú publicas las entrevistas en páginas web, en redes sociales. Pero sí que tenemos una base de datos que generamos al principio donde recogemos pues, unas bases, una base de descargas y eso es lo que ofrecemos. Entonces, bueno, pues eso todo lo compartimos con la persona cuando quiere o tiene el interés de trabajar con nosotras en Crece tu Coco y de esa manera, independientemente de que conozcan el podcast o no, de que lo hayan escuchado o no, saben que van a tener un mínimo de requisitos y un mínimo de alcance. Entonces, pues ellos ya pueden hacer más o menos sus cuentas y más o menos siempre sabiendo que nosotras no solemos trabajar con los podcasts como más famosos y más mediáticos porque normalmente es que tampoco tienen interés, ¿no? Ellos ya tienen a sus invitados, ya tienen o buscan gente súper mediática. Es verdad que clientes, nosotras trabajamos con todo el mundo, entonces nos ha pasado por aquí un poquito de todo, ¿no? Pero trabajamos o bien con gente que está empezando, con mucho emprendedor que tiene sus negocios y que quiere ganar más visibilidad, pero también trabajamos con un sector en el que son pues empresarios que sí que ya tienen su espacio en el mundo y que quieren consolidarlo y que quieren seguir creciendo, ¿no? Entonces, pues trabajamos en esos dos ámbitos y,
y siempre sabiendo que vamos a trabajar con muchísimos podcasts, pero no con los más top, 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 porque, Ujú, bueno, pues ellos ya entienden que eso, de momento, ojalá algún día, ¿no?, podamos también ofrecer esa parte, pero no es nuestra prioridad, las cosas como son. ujú. Y a las personas que van a los podcasts, ¿les recomendáis algún tipo de forma de llevar la entrevista? De que o suele ser entrevistas que solamente es hablar de su libro, por así decirlo, o que aporten valor, o cómo funciona? Sí, no, la verdad es que, pues, siempre recomendamos, ¿no? Tenemos una serie de consejos que podemos compartir, pero, bueno, muchas de las personas con las que trabajamos a lo mejor ya han hecho entrevistas en podcast y saben un poco a lo que se atiene, ¿no? Pero mira, hace poquito, esta semana, ha empezado a trabajar alguien con nosotros que nunca ha hecho una entrevista y es la primera vez que se enfrenta a esto. Y sí, tenemos como una serie de, pues eso, de consejos para que vaya mejor. Hay que tener en cuenta que cada podcast es diferente. Hay podcasts que cuando vas a organizar la entrevista, pues te pasan un guión, otros que no. Nosotras sí que es verdad que ayudamos un poco al podcaster, es decir, cuando le presentamos un cliente, pues ya va un poco trabajado, ¿no? Ya le explicamos un poquito quién es y eso siempre lo recomendamos, incluso a través de nuestro servicio o sin él. Si tú quieres hacer una entrevista en podcast y te quieres presentar a un podcaster, ayuda mucho que le cuentes quién eres, qué le puedes aportar, de qué te gustaría hablar, etcétera, etcétera. Pero luego siempre pedimos flexibilidad, aunque nosotros presentamos de una determinada manera a la persona con la que trabajamos. eh, Siempre muy enfocado a esto es lo que puede aportarte. Eh, Obviamente pedimos flexibilidad porque al final el podcaster te está invitando a su proyecto, a su podcast y pues hay podcasters que nos dicen, pues mira, gracias por los temas y preguntas, pero a mí lo que me gusta es tener como una conversación fluida, no quiero que sea tan, ¿no?, estructurado, o hay personas que te dicen, genial, puedo añadir, puedo quitar. Entonces jugamos un poco pues con el podcaster y con lo que también en nuestra colaboración con ellos tratamos de adaptarnos y priorizar lo que ellos buscan también, porque ya te digo, son ellos los que están invitando. Entonces, pues Ujú. en función de lo que ellos buscan, les decimos una cosa u otra, ¿no? Y el podcast que le escribís para decir: "Tengo este invitado, si te interesa", ¿cómo lo Ujú. reciben? ¿Qué primero, no sé, qué piden primero? ¿Como dame dinero a cambio de la entrevista? Ah, no. Bueno, alguna vez ha pasado, sí. Pues mira, la gran mayoría, ya te digo, la gran mayoría busca una colaboración, pues, de algún tipo, ¿no? Pero, económicamente son pocos los podcasts que nos hemos encontrado que cobran. ¿Sabes dónde cobran mucho? Los podcasts de finanzas. Esos podcasts Ah, ya. sí que sí que son los podcasts que a veces nos piden, dinero. Y en general nosotras no colaboramos con podcasts y eso ya se lo explicamos a nuestros clientes también. Nosotros no colaboramos con podcasts eh, que cobren a nuestros clientes. Entonces, eso es algo también positivo para nuestros clientes. Es Ujú, verdad que nos pagan a nosotras por un servicio porque nosotras estamos siendo como un brazo extra, ¿no? O sea, y otras mentes que están buscando, o sea, lo que procuramos ser ellos y ahorrarles ese tiempo. Y ese tiempo es lo que nosotras cobramos, pero procuramos que luego no tengan un gasto extra para el podcast, ¿no? ¿Y qué pasa? Que sí que hay algunos podcasts que sabemos que cobran y, pues a lo mejor estamos trabajando con millonarios, porque a lo mejor te llegan clientes, bueno, a lo mejor no, nos llegan clientes que se consideran y se hacen llamar millonarios. Entonces, pues sí que en ese tipo de casos podemos ofrecerles los podcasts de pago y decir, oye, pues que sepáis que este podcast estaría dispuesto a entrevistarte por tanto dinero. Pero ya te digo, no es lo común. Sí que lo ofrecemos, lo descartamos porque, oye, a lo mejor si tiene unas métricas más elevadas, tiene más alcance y a la persona le interesa, ujú. pero Entonces, tampoco es nuestro foco. cuando presentáis a la persona, presentáis el tema del que viene a hablar, ¿no? Claro, o sea, ¿qué parte es la atractiva para que el podcast diga: "Vale, tráeme este entrevistado"? Pues mira, lo que es atractivo para un podcaster, para los que colaboran con nosotros, que esto posiblemente lo respondiesen incluso mejor ellos, ¿no?
¿no? Porque hay gente que no le ve el valor y gente que sí. Depende de cómo tú lo tengas estructurado. Para los que sí le ven valor es porque, para empezar, tienen extra de invitados. No todo el mundo tiene el círculo para tener entrevistados Ujú, constantemente o el tiempo para estar con la búsqueda. Y sí que es verdad que nosotros presentamos con una buena investigación al cliente en cuestión. Entonces, beneficio primero, que pueden tener esa posibilidad, ¿no? Y luego, aparte que es que siempre les decimos, si te interesa, genial. Ok, si no, no pasa absolutamente nada. Nos lo dicen con toda confianza y ya está. No, no luego hay consecuencias ni nada por el estilo. Es simplemente, oye, mira, de vez en cuando te voy a presentar esto. ¿Te interesa? Si te ujú. interesa, fenomenal. Pues yo le presento con una infografía quién es la persona y los datos más importantes de los que, bueno, pues esta persona querría estar hablando. Y luego, pues eso, se sabe que es la flexibilidad. Y más beneficios. ¿Qué tiene para el podcaster? Pues que al final tú estás entrevistando a una persona que tiene una audiencia. Ujú. Es verdad que depende de la persona que nos llega, las audiencias a las que te vas a exponer, pues son menores o mayores, ¿no? Ahí sí que es verdad que, Ujú. bueno, pues el que trabaja con nosotros sabe que le podemos enviar a alguien mañana de 1000 seguidores, pero también te podemos enviar a Claro, alguien de 200.000. Entonces, claro, bueno, pero sí, sí, no, se entiende. Si les lleváis 5 personas, son 5 comunidades nuevas que accedes y eso es. con la misma temática. Eso es, y que te ha llegado preparado, súper bien organizado. Y beneficio número 3 es que no es un ir y venir, sino que nos encargamos de toda la organización. Además, siempre priorizamos la fecha que le viene bien al podcaster para grabar, no que el podcaster se tenga que adaptar a la persona, sino pues siempre preguntamos al podcaster, oye, ¿a ti cuándo te viene bien grabar? Y en función de su disponibilidad, hacemos la conexión y claro, ya están conectados, ya solo es un tema de que comparta el podcaster los detalles, lo que le interesa. Siempre decimos, oye, pues si tienes un guión, si tienes alguna escaleta o algo que quieras compartir, porque tú, por ejemplo, quieres grabar en directo y luego ya convertirlo en podcast. Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Sí, Hay el que usa una plataforma u otra, pues ese tipo de datos, como ya los presentamos, los comparten y el procedimiento es como muy sencillo, sobre todo cuando ya pillan el tranquillo, pues ya hay gente que nos dice, mándame 3, mándame 4 ujú. o mándame de 5 en 5, pues según nos vayan llegando también. Es verdad que no los buscamos para ellos. O sea, tú imagínate que me dices, ay, Paloma, o sea, a mí me interesa colaborar contigo. Pues yo iré mandándote invitados según me lleguen y yo piense que te pueden cuadrar, pero no los buscamos. Claro, Si necesitáis que los busquemos, o sea, claro. por ejemplo, hace poquito empezamos a colaborar con una mujer de Argentina que ella quería hacer entrevistas en podcast, pero también va a empezar su propio podcast y quiere que le hagamos el servicio de que le busquemos a ella, porque tampoco tiene el tiempo Ya, para buscar. Entonces, eso ya es otro servicio claro, aparte es que otro servicio, claro, ofreceríamos. claro. Mm. Sí, sí, por supuesto. Y a nivel, una vez que una persona repite mucho entrevistas, ¿le recomiendas que se compre un micro? Estos son los problemas que yo me enfrento cuando yo invito a gente de mis clientes, Sí. casi nadie tiene buen sonido, y de repente cuando te encuentras a alguien como tú, que veo que tienes un micrófono, lo cual se aplaude. Sí, no, se agradece mucho, yo lo entiendo, sí, 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 sí. Y de hecho, el Claro, otro día, escuché a Emilcar también, que entrevistaba a otro chico que tiene un servidor web y claro, es que él decía: "Me he comprado el micro para que me entrevisten", porque mucha gente es como: "No hago podcast, no tengo micro", pero si vas a estar claro, de invitado, cómprate el micro. se agradece. Pues mira, siempre lo recomendamos. O sea, lo primero que decimos, además, pues hay gente que ya ha hecho entrevistas y se apaña, pero los que vienen nuevos les decimos, si puedes tener un micro y sobre todo también auriculares para que no se acople el sonido y haya eco. Pero luego, por otro lado, también hay que entender la situación de cada uno. Entonces le decimos, pues oye, mira, en la medida de lo posible, que tengas unos cascos que tengan micrófono mínimo, ¿no? Porque sí que al principio cuando empezamos no lo tuvimos súper en cuenta y, y pues me acuerdo, bueno, solo recuerdo que nos pasó con una, pero es que el sonido fue horrible y dije, madre mía, es que esto se pierde todo, porque si no Claro, tiene encanto el sonido, que es un poco la magia del podcast, ¿no? a mí me ha Pues, pasado de todo, y con bueno, a ti te invitados, habrá pasado de todo, claro. todo, y con gente súper, o sea, a nivel jueces de primer nivel, y luego Sí, el podcast, y queda un podcast malo
porque tenía muchísimo eco, porque no tenía micrófono. Es como, jolín, solo arreglando esto he sido muy interesante y ahora es Sí. molesto de escuchar. Totalmente, da muchísima rabia y realmente es que merece la pena invertir, sobre todo, hombre, a las personas que les ofrecemos el servicio, es que yo se lo digo, o sea, vas a estar varios meses, hay gente que está con nosotros 6 meses, 1 año, año y medio. Eso, pues si vas a estar haciendo entrevistas, te viene fenomenal, aparte que es que va a ser más agradable, pero bueno, que por una inversión muy pequeña puedes acceder a, pues a cosas Claro. de calidad, ¿no? Que pueden ser más que No, y al suficientes. final es el favor para ti, porque te van a escuchar más si suenas mejor. Tal cual, tal cual, tal cual. O sea que es un consejo muy importante y está muy incluido en nuestras recomendaciones. Y ya te digo, pues es que habría muchas cosas más para Y luego, claro, para me imagino, estoy dándole vueltas a nivel, pongamos que tengo un libro y no tengo podcast y quiero vender el libro, sí, supongo que, reclama mucho a la gente que me estén constantemente entrevistando, ¿no? Es como, ¿por qué le claro. entrevistan en muchos podcasts? Entonces vamos a empezar a hacerle caso, porque si le invitan a Sí, claro, esto es como todo. Al final, para tú vender cualquier cosa u ofrecer cualquier tipo de servicio, tienes que aparecer en lugares. O sea, eso lo sabemos todos, ¿no? El podcast es una plataforma que está en auge, que en España está creciendo cada vez más y más, y es una nueva herramienta que además yo creo que aporta originalidad y que lo bonito de ella, que es lo que yo siempre comento, es que abre las puertas a todos, ¿no? Y claro, a ti te empiezan a ver y pues generas interés y aparte te empiezan a escuchar y al final, pues quieras que no, contactan contigo mucho más que si pones un post con la foto de tu libro Claro, y vas es centrándote solo en las redes sociales que van por escrito, ¿no? O sea, al final que sí, te vean todo, se pues me está es ocurriendo mucho. incluso como implementarlo cuando la gente me dice: "¿Qué me recomiendas para empezar un podcast?". Que yo siempre primero digo: "Escuchar podcast", y a lo mejor también sería intentar que te inviten a varios, porque así ves incluso varios diferentes, ves cómo funciona, ves cómo te sientes, ves cómo hablas. Y a lo mejor luego algún comentario del oyente de esa persona te dice: esta persona tiene podcast", y eso también te ayuda a primero empiezas de entrevistador de entrevistado y luego Eso empiezas es. a tu podcast. Sí, sí, eso es. Yo siempre digo, a mí me encantaría tener un podcast, pero digo, mira, voy a empezar primero haciendo entrevistas y además también para probar nuestro servicio. Y yo lo digo siempre, a mí me sorprende porque, Sune, entre tú y yo, a mí quién me conoce, mi familia, mis amigos y poco más. Y habría que preguntarles, pero me refiero que al final, pues yo no soy una persona conocida, pero a raíz de estar haciendo entrevistas en podcast, pues tú te Sí, das sí, cuenta, vas conectando con comunidades distintas y la gente te va contactando. Entonces, total. bueno, no es una cosa que de repente, oye, de la noche a la mañana, nunca se Claro. sabe, pero luego los podcasters cogen esas entrevistas, las mueven. Hoy en día un TikTok, un YouTube Shorts, esas cosas se viralizan y de repente te conecta gente que nunca hubieses imaginado. Entonces, la experiencia es que es muy bonita, Sí, sí. ¿sabes? Independientemente de que llegues a 100 o a 100.000, es que la experiencia de tú compartir, porque al final yo creo que también estamos en la vida para compartir, especialmente si hacemos cosas, ¿no? Mm, Si tú creas algo para ti solo, pues está muy bien, pero si puede claro. tener un beneficio para los demás y al final, pues el podcast es un lugar Me más. estaba acordando precisamente entre tú y yo. Vosotros me escribisteis por email, Sí, como muchos emails que puedo llegar a recibir, y dije: "Bueno, me parece interesante", pero ahí se quedó un poquito. Luego, sí, os pasé con Jorge. Jorge me habló de vos, o sea, me dijo que os conoció ya y tal, sí, pero hasta que no te escuché a ti en una entrevista, aunque hubiésemos enviado varios emails, varios tweets, lo que sea, sí, 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 es apareciste verdad. con voz, y entonces me apeteció, ¿sabes? Es como, pues ahora me apetece conocerla porque ¡Ole! como que claro, claro, como que la he conocido. Lo otro era un email que, Sí, bueno, al final las personas recibimos muchos emails de este tipo que dices: "¿Qué totalmente, será? ¿Qué no será?". totalmente. Empiezas que se abren, empiezas que se cierran. Oye, mira que nos esforzamos, porque sean originales, pero al final no deja de ser Pues hasta que no te efectivamente otro escuché, además email. es que mientras te estaba escuchando te escribí, te dije: "Oye, ¿te acuerdas de aquel email? Pues vamos a hacerlo". Sí, 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 me hizo un montón de ilusión, dije porque al final, claro, yo tenía la ilusión de conocerte, o sea, ¿quién se mete en el mundo podcast, Sune, y no quiere conocerte? Pues obviamente yo tenía la ilusión y yo decía: "Vaya, pues no ha cuadrado, pero bueno, pues al universo se lo dejo". Y Esto, mira, fíjate como tú. como consejo a la gente que salga más su voz, porque es que al final es que los emails es que en Sí, serio no puedes imaginarte la de emails.
de gente Sí, que una barbaridad, recibimos ¿no? y de que, sobre todo las típicas empresas de: "Te vamos a hacer match con publicidad, hemos venido aquí gracias a por ti, eres ideal". Es como, pues esto son todos los emails iguales, y luego pasan 8 meses y esa empresa ha desaparecido. Ay, madre mía. Entonces Hombre, ya imagino. Yo la verdad es que, soy muy nueva en todo esto, siempre lo cuento también, porque yo vengo del mundo de la educación y, bueno, pues ya vas aprendiendo, ya vas viendo cosas. Yo creo que cada uno tiene su momento, tiene su lugar ujú, y yo creo de verdad totalmente en este formato, porque lo disfruto mucho, porque lo he probado, lo he visto. O sea, esto al final lo hemos cogido de Estados Unidos, o sea, que no es que seamos ujú, aquí será muy innovador para mucha gente, porque hay sí, personas que todavía, pues, están aprendiendo qué es un podcast y sus beneficios, pero es un sistema que está aprobado, que está ayudando a mucha gente a tener más visibilidad, alcance, a crecer, eh, y que merece la pena. Por eso lo hemos traído aquí, porque es un claro, formato que nos encanta, estamos tratando de adaptarlo y, oye, quien lo disfrute y quien le apetezca probar, pues bienvenidísimo. Pero, y lo digo siempre, con Crece tu Coco o sin Crece tu Coco, ¿sabes? Que ujú. hay mogollón de opciones. Pero si quieres a alguien que te acompañe, que conozca bien un poco el mundo, que esté más especializado, que, pues, te ahorre tiempo, Claro, que no, sí, al busque final cosas de calidad, pues que ahí después con estamos. vosotras ahora esa garantía de que a nivel entrevistado y entrevistador, quien haya ido bien, quien hayáis visto que ha tenido problemas, pues ya no trabajáis tanto con él porque no interesa a vosotras, entonces ya es esa garantía. Y a nivel promoción, es lo que digo, en vez de hacer esfuerzos en crearte tu propio podcast y tu propia comunidad, pues Eso es. ves ves saltando de una a otra, haciendo y luego ya si algún día te abres, pues le recuerdas: "Oye, que al final me he Claro. hecho un podcast". Oye, que al final que soy yo, que me has estado escuchando, efectivamente, o sea, que es como aprovechar un poco el medio que tienes y que no es tan complejo a lo mejor como en otros sitios, ¿no? Y claro, también contar con que las audiencias de los podcasts son lo que son, o sea, no tienen el mismo alcance que la televisión, entiéndeme. Sí, Por eso es verdad que cuantos más podcasts mejor y la gente que se fije, o sea, si prestáis atención, al final veis que mucha gente que está ahora, pues, con mayor visibilidad, que está siendo muy seguida, está saliendo en muchísimos podcasts, sí, 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 sí. Esto que sobre dices todo en de el mundo online y la digital. la tele, justo en el podcast que estabas entrevistada, que era el escritor emprendedor, ¿no? Me parece. Sí. Ahora no me acuerdo el nombre de la presentadora, y eso que la conozco. Ana. Ana, pero soy muy malo para los Ana nombres. Ana González. decía que ella tuvo una sección en la tele que veían no sé cuántas cientos de miles de personas y pensó que vendería un montón de libros y, bueno, más o menos ni se acuerda de lo poco que fue o ninguno. En cambio, en el podcast, que lo tiene muy reducido la audiencia, o cuando vaya a otros sitios a hablar de lo suyo, a otra comunidad nicho, entonces sí que está empezando a tener conversión. Pues claro, no es lo mismo en la tele que lo ven millones, pero lo ven que estar en un podcast que la gente lo sigue por el tema. Que eso Y no hay que claro, claro. olvidarlo. Y el mundo influencer nos está un poco engañando. Mira, justo el otro día puse una una publicación porque me vino un vídeo de TikTok que decía que el grupo de Gorillaz se creó como para combatir que la MTV solamente ponía caras de famosos cantando. O sea, entonces dijeron: "Vamos a crear un Mm, grupo en el que lo importante sea la música y no hayan caras y hacemos dibujitos", como para combatir el influenciarismo. sí, Y esto está sí, sí, pasando en sí, el sí. podcast. Está ahora que parece que el podcast es sigamos a esa persona, pero a lo mejor el podcast no tiene tema, solamente es charla. Y en cambio lo fuerte del podcast es el tema, hasta el punto que si fuera tan potente el punto, podría el tema podría cambiar de presentador y habría poquitos Y cambios, se acostumbrarían rápido, porque lo importante es la temática. Entonces, eso es lo que hay que luchar en el podcast. no, y además está genial que lo destaques y que lo digas porque nos ha pasado, por suerte no mucho, porque yo no sé, estamos teniendo mucha suerte con las personas que atraemos y de verdad que estamos encantadas en ese sentido, porque es gente muy amable, muy dispuesta, muy abierta, exigentes en lo suyo, pero en este tema como muy, muy dispuestos, ¿no? Pero es verdad que en algún momento hay gente que se ha preocupado muchísimo por ese tema de las audiencias, no, pero es que no sé si va a ser suficiente. Y es que es exactamente lo que estás contando, porque tú al final sales en la televisión y llegas a cientos de miles de personas, pero a lo mejor no les interesa absolutamente nada, no están prestando atención o es que al mismo tiempo pues están pendientes de otras cosas, ¿no? Sin el foco. Cuando tú escuchas,
cuando tú estás pues, seleccionas, ¿no? Yo quiero este episodio de este podcast. Para empezar, suelen ser podcasts que sigues porque te gusta la persona Claro, o te gusta la temática. recomiendas. Normalmente la temática primero, ¿no? Pero luego también sueles acabar conectando con el podcaster. Sí, Y escuchas porque quieres. Entonces, pues al final eso fideliza y eso hace que bueno, pues sobre todo vas a tener mucho más interés y descartas muchas personas que realmente no iban a tener interés. Y claro, si la gente supiese que a lo mejor, porque te preguntan, ¿no? ¿En qué tipo de podcast puedo salir? Pues es que hombre, dependiendo del tema hay más o menos, pero pues eso, finanzas, mogollón, desarrollo personal, muchísimo, de familia, marketing, negocios, emprendimiento. Hay muchísimos temas, ¿no? Pero es que de cada tema no solo hay un podcast, hay muchos. Por lo tanto, si tú sales y haces entrevistas claro, en todos ellos, pues fíjate claro. cuánta gente que quiere escucharte te está escuchando. Claro, sí, sí, y lo vemos constantemente. Cuando alguien funciona, rula por todos lados, o sea, al final, y son diferentes comunidades. Sí que es verdad que si sigues a todos los podcasts, pues dices otra vez la Claro, misma vas a persona. decir, Dios mío, Lo suyo sí, sería cambiar el ahí discurso y contar diferentes cosas en cada sitio. Para hacerte tu hay que podcast un poco procurar, sí. cortas pegas y dices: "Mi podcast está hecho de otros". No, de hecho, nos ha pasado de estar con clientes que están mucho tiempo y claro, a mí personalmente mientras trabajo me gusta escuchar, hombre, no escucho todas las entrevistas que hace cada cliente porque acaba siendo como un poco repetitivo, pero sí que es cierto que cuando han pasado ya varios meses, o bien cambiamos preguntas y temas, porque es que si no ya es pues más de lo mismo, aunque les decimos no pasa nada, porque en realidad cada comunidad es distinta y aunque a ti te dé la sensación es como Claro, yo digo, es que me siento que estoy contando todo el rato el mismo rollo, pero es que quien me escucha contigo ujú, no tiene por qué haberme escuchado con Ana o claro, con Patricia o con quien, sí, sí, ¿sabes? Entonces, es importante que tú tu mensaje lo des, pero es verdad que también puede sucederte que tú mismo te aburres a ti mismo o que sobre lo que hablas puedes hablar otras cosas. Entonces, también ahí sí, un dar poco otro ya va en enfoque función para de cada claro, uno, claro, sí, claro, sí. claro. Pues, el servicio está ahí, así que solo falta que la gente sepa darle claro, tampoco vuestra responsabilidad, una vez que los colocáis, ella es la persona que tiene que hacerse interesante a sí misma. Entonces, Sí, claro, a ella tienen que les decimos, ¿no? Pues tienes que encargarte de, pues eso, de sacar lo mejor que tienes, porque muchas veces nos preguntan también: "Oye, pero con la cantidad de gente que hace esto, ¿no? ¿Qué hago yo? O sea, ¿qué puedo hacer yo para destacar?". Y no hay que olvidar que, independientemente de que estemos haciendo lo mismo, cada uno somos únicos e sí, irrepetibles y tenemos nuestra esencia. Y a lo mejor a alguien mi esencia no le gusta absolutamente nada, pero es que al de al lado le ha encantado. total. Entonces, es ensayo-error, ¿no? Y vamos a buscar personas que puedan estar desde que te confirman, están interesadas en ti. Entonces, eso ya es que tú les has llamado la atención. Después ya, pues ser tú Claro. mismo y cuidar eso, pues preocuparte, escucha el podcast primero, ¿no? O sea, Ujú. siempre es una señal de respeto decir: "Oye, mira, échate un vistazo a su podcast", porque claro, no siempre lo tienen que conocer. Sí que nos ha pasado algún podcast que de no, pues si no conoce mi podcast, no quiero hacer la entrevista, ¿no? Porque es muy Sí, celoso de ese aspecto. Pero normalmente a mí me parece bonito, ¿no? Decir, oye, ¿qué tipo de entrevistas hace esta persona? Pues para adaptarte mejor tanto a él como a su público, ¿no? Y mostrar un poco ese interés y esa, pues esa delicadeza. Y a partir de ahí, pues ser uno mismo, tener un buen micrófono, tus auriculares exacto. y estar dispuesto a lo que te venga. Sí, sí, al final eso, contar cosas interesantes, abrirte, estar disponible y estar centrado, no solo cómprame, 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 sino ven a decir cosas. Eso es, el no vender. Otra cosa que decimos siempre, el podcast, hombre, pues tú te entrevistan porque tienes algo que contar, pero es otra de las cosas que me encantan. Yo no sé si es porque no me he dedicado a esto nunca o a mí me rechina muchísimo. De hecho, por eso hay muchas veces que en redes a mí me cuesta, porque sé que al final estás vendiendo algo, ¿no? Y que hay que vender. Pero Sí, si sí, hay algo que me encanta del podcast es que sí, vale, estás vendiendo, pero que no es eso todo en la vida, ¿sabes? O sea, que puedes comunicar tantísimas cosas que también son importantes y que pueden ayudar a otras personas sin la necesidad de que les vendas o no vendas. claro. Y eso es muy importante también, que la gente no piense que esto es un, oye, esto es lo que hago, cómprame porque esto es, pues es la panacea y encima además es que tú lo vales, tú,
¿sabes? Es como, es otra manera y considero, y por eso la elijo, que es más humana, Sí, si sí, eso puede totalmente. existir dentro del mundo de las ventas. Buena apreciación. ¿No? Si existe, se intentará que sea humano. ¿No? Muy bien. Eso Pues es, muchas eso gracias, es. Paloma. ¿Dónde podemos la gente dónde se apunta, dónde se registran? Pues mira, tenemos nuestra página web, crecetucoco.com, y luego también nos pueden contactar, todo es Crece tu Coco, a través de Instagram, de mi LinkedIn, Paloma del Castillo, pero vamos, la web siempre es como lo más sencillo. Vale, pues muchas gracias y que vayáis teniendo mucho éxito. Y sí, sí, alguna vez ya hablamos y vemos a ver, probamos el servicio de primeras y a ver qué tal. Hombre, eso sería genial, eso ya lo sabes, Sune, aquí siempre bienvenidísimo. Muchas Claro, claro. gracias a ti. O sea, al final yo lo que te agradezco infinito es que te hayas animado, me da igual si por el correo, por la entrevista o por dónde, pero al final, pues eso, cualquier persona que ponga interés en lo que haces, pues es simplemente un regalo. Así que muchas gracias a ti. A vosotras. Pues nos vamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, buen Adiós. día. Chao, chao.